¿por dónde pasa la importancia de la distinción? ¿Qué sentido tiene distinguirlas? Y asociado con eso, después vamos a ver el tema de si pueden existir conflictos entre derechos fundamentales, ¿sí? Entre derechos constitucionales. Y eventualmente, si pueden existir esos conflictos, de qué forma pueden solucionarse, entre comillas, ¿sí? Si cabe la expresión. Bueno, es común que nosotros nos refiramos al derecho como un sistema jurídico. La idea de sistema en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, es muy poderosa. Se escribieron dos trabajos muy importantes, uno de un politólogo que se llama David Easton, que escribió una obra importante que se llama El sistema político, un sociólogo que se llama Talcott Parsons, que escribió El sistema social. Es decir, la idea de sistema es una idea muy poderosa dentro del contexto de las llamadas ciencias humanas o sociales o culturales o como se las quiera llamar. Actualmente un pensador un tanto denso que se llama Niklas Luhmann trabaja también todo sobre un concepto sociológico de sistema como sistema cerrado y demás, pero no me quiero detener mucho en estos antecedentes, sí rescatar eso, ¿no? Entonces, la idea de que el conocimiento, en nuestro caso jurídico, es mejor que sea sistemático, es decir, que sea un sistema, ¿sí? Tiene una tradición, tiene antecedentes en otras disciplinas. Y la verdad que podemos y vamos a indagar en qué quiere decir esto de sistema, pero en principio es una idea muy intuitiva, es decir, o mejor dicho, la definición filosófica no difiere mucho de la que intuitivamente nosotros tenemos. Cuando hablamos de un sistema, ¿de qué hablamos? De elementos que están interconectados en un determinado contexto y que actúan en función de una finalidad y que interactúan entre sí. Es decir, esa es la noción intuitiva de sistema. Cuando hablamos de sistema pensamos en eso, en elementos que interactúan en función de una determinada finalidad. Y la verdad que la noción filosófica o científica de sistema tiene mucho que ver con esto. Es muy importante cuando se plantea el tema del sistema, o generalmente lo que se han conocido como teorías sistemáticas o sistémicas, son de tipo estructurales funcionalistas. ¿Qué quiero decir con esto? Les interesa mucho la idea de estabilidad del sistema, ¿sí? Son visiones más bien conservadoras, ¿sí? Por eso se dice que, por eso son generalmente estructuralistas, ¿sí? Es decir, tratan de desentrañar cuál es la estructura formal, ¿sí? En este caso del sistema, y funcionalistas porque les preocupa qué condiciones tienen que darse para que ese sistema funcione y sea estable en el tiempo, ¿sí? Esas son dos características que tienen en general cualquier teoría sistémica o sistemática. Y les decía al comienzo, perdón, me da un miedo esta. Póngale la tapita. Muy oportuno. Una cosa, ustedes no estarán haciendo introducción o filosofía del derecho, pero en su momento lo han hecho, alguna de las dos. O sea, lo que les estoy diciendo
no es extraño. Habrán estudiado cuando vieron introducción el concepto de sistema jurídico, el de fuentes del derecho y demás. Y acá se abre una doble perspectiva, digamos, que tiene mucho que ver con lo de principios y reglas. Por eso es que no quería arrancar con la distinción entre principios y reglas sin hablar un poquito del sistema, porque están relacionados. Hay dos grandes formas de concebir el sistema jurídico. Ustedes lo habrán visto cuando estudiaron sistema jurídico, el concepto de sistema jurídico cerrado y el concepto de sistema jurídico abierto. Uno que cabía adscribir al positivismo jurídico o a la dogmática, y otro a la tradición de la razón práctica, o si se quiere al naturalismo. No sé si lo tienen muy presente, pero básicamente esos eran los dos modelos de sistema. ¿En qué diferían? Prácticamente todo. El sistema cerrado actuaba bajo la premisa hipotética, ¿sí? Metodológica, de que existe un legislador hiperracional que puede regular absolutamente todos los temas que tengan que ver con lo jurídico, que emite normas claras, precisas, coherentes, no redundantes y demás. Es decir, por eso el sistema es cerrado, es completo, es autosuficiente. ¿Qué indica la práctica concreta? Bueno, que las normas no son claras, sino que son vagas o ambiguas, ¿sí? Que muchas veces una norma o un instituto jurídico no es coherente, sino que es contradictorio. Y la más grave, entre comillas, para el positivismo, entre comillas digo, ¿no? El caso de las lagunas jurídicas, es decir, cuando el derecho escrito, el derecho positivo, directamente no reguló algún tipo de conducta, algún tipo de relación jurídica, ¿sí? Ahí recordarán que Nino hablaba de dos tipos de laguna, ¿no? Laguna normativa, es decir, cuando directamente no se reguló una determinada situación, y lagunas axiológicas, ¿sí? Cuando lo que falta es una valoración. Pero bueno, este concepto de laguna, ¿cómo pensar que un sistema puede ser completo y cerrado si, por ejemplo, le pasan estas cosas? ¿Sí? Y para rematar, o mejor dicho, para terminar de construir esa idea de sistema cerrado, ¿sí? Cerrado a todo lo que no sea el mismo sistema, es un concepto autorreferencial, ¿sí? Por eso es cerrado en sí mismo, ¿sí? Se considera autosuficiente. Y frente a alguna objeción que se podría plantear, me olvidé de decir recién también, hay un filósofo que se llama Hart, que dice, o que se refiere a la textura abierta del lenguaje jurídico. El lenguaje del derecho es un lenguaje natural, es el lenguaje que hablamos nosotros todos los días, no es un lenguaje artificial como el de la lógica o el de la matemática, ¿sí? Y es un lenguaje que entre sus características tiene que es impreciso, que es indeterminado, pero que puede ser bajo determinadas circunstancias determinable, ¿sí? Para eso está la teoría jurídica. Esto lo digo como otro elemento en contra de una idea de sistema jurídico cerrado. Pero el que defiende
cuál es el principio por el cual se termina cerrando el sistema, es Kelsen. Kelsen, como ustedes saben, es uno de los pensadores positivistas más importantes. Un positivismo legalista, normológico, porque hay, así como hay distintos tipos de naturalismo, hay distintos tipos de positivismo. El de Kelsen es normativista, legalista. Él decía, bueno, la cerrazón del sistema se salva con el criterio de que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, con ese principio yo cierro el sistema. ¿Por qué lo cierro? Porque todo lo que no esté prohibido está permitido. Tiene alguna razonabilidad lo que está diciendo, pero hay dos críticas importantes que se le pueden hacer a este criterio. El primero es que sirve solamente para el derecho privado. Yo sé si ustedes ya han visto derecho administrativo, derecho constitucional, y derecho civil, digamos. El principio de que la capacidad se presume, ¿sí?, y que estamos habilitados a hacer todo aquello que no nos esté expresamente prohibido, es un principio del derecho privado y que incide sobre los particulares. Con el Estado la cosa es totalmente distinta. El Estado solo puede hacer lo que las normas le permiten que haga, ¿sí? Entonces, no es que el Estado puede hacer todo lo que no esté jurídicamente prohibido, es al revés. El Estado, la administración, solo puede hacer lo que expresamente tiene permitido, con lo cual este principio de Kelsen no aplicaría a un vastísimo sector de las relaciones jurídicas, como son las relaciones jurídicas de derecho público o de derecho administrativo. Y después, esta es importante, pero la otra es que pueden haber actos que no estén estrictamente prohibidos por el derecho positivo, pero que sean intrínsecamente injustos o contrarios a lo que podemos llamar derecho natural, ¿sí?, que nunca van a ser jurídicos, ¿sí?, por más que estén permitidos, ¿sí?, por más que no estén prohibidos, ¿sí?, inherentemente nunca van a poder ser jurídicos. Por lo cual este principio de cerrazón de Kelsen no funciona. No funciona por varios lados, como pueden ver. Pero que esta visión de sistema jurídico cerrado tenga estas falencias, por así decirlo, no nos tiene que llevar a la idea de que no es útil la idea de sistema. Por eso Ravivaldi habla siempre, y en el libro lo deben haber visto, de la insoslayabilidad de la idea de sistema. Es decir, no se puede pensar el conocimiento jurídico, la práctica del agente jurídico, sino en el contexto de un determinado sistema. ¿Con qué diferencia? Que en vez de cerrado va a ser abierto. ¿Sí? Entonces, esta es la distinción importante, la distinción entre sistema jurídico cerrado y sistema jurídico abierto. Por ejemplo, un teórico del derecho que se llamaba Esser llamaba o se inclinaba a relacionar lo sistemático con una construcción sistemática de la jurisprudencia. Un concepto parece muy abstracto, pero es muy concreto. Ustedes cuando estudian o cuando leen fallos y demás, lo van ordenando con algún criterio, este sobre tal tema, este también, este sobre tal otro, acá se decidió de tal forma, acá había una mayoría, acá había una disidencia, este fallo tiene que ver con
tal artículo de la Constitución y este fallo tiene que ver con tal otro. Es decir, vamos relacionando las llamadas fuentes del derecho y les vamos dando eso, una sistematicidad, un orden, una jerarquía, ¿sí? Una formalidad que nos permite obviamente trabajar con mucha más rapidez cuando necesitamos acudir al derecho. ¿Por qué? Porque tenemos todo ordenadito, entre comillas, ¿sí? Y otro teórico del derecho que se llamaba English planteaba la imposibilidad, esto también es muy del positivismo jurídico, la imposibilidad del método únicamente deductivo, ¿sí? Para la ciencia jurídica, y planteaba o manifestaba la necesidad de que el derecho, como tiene un objeto complejo, necesita acudir, necesita utilizar distintos tipos de métodos y no únicamente el deductivo, ¿sí? Esa idea típicamente positivista de, dada la norma, dado el antecedente, conclusión, ¿sí? Conclusión, tal proposición normativa, ¿sí? Ese típico, entonces, la ley, el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica. Ese sistema deductivista entró y entra en crisis con la realidad concreta, es decir, cuando vemos que evidentemente para trabajar con derecho, para hacer derecho, necesitamos la ayuda de otro tipo de métodos, como el método inductivo, como la deducción, no estoy hablando de extraterrestres, el método se llama método abductivo, ¿no? Entonces, lo que plantea English es que hay que abandonar un poco esa idea de método axiomático deductivo, es decir, premisas dogmáticas desde las que se elaboran deducciones, para estudiar cuáles son los principios inmanentes del sistema, ¿sí? Cuáles son los principios que surgen del sistema mismo. Es una labor muy artesanal. La labor jurídica es muy artesanal, pese a lo que piensan muchos de los abogados y demás. El derecho es un verdadero arte. Tratar, colocar, pensar, imaginar una determinada relación jurídica a través de los distintos elementos de los que disponemos, que son las fuentes del derecho, y analizarlo y jugar y ver si calza o si no calza, eso es un verdadero arte, no es una cuestión mecánica o meramente lógico-deductiva, ¿no? Y sin que la deducción tenga nada de malo, por supuesto. Bien, un ejemplo de que el sistema jurídico es abierto, y es un ejemplo muy importante, es el artículo 33 de la Constitución Nacional, que, como ustedes saben, es precisamente una cláusula de apertura. Así como Kelsen buscaba un principio de clausura, este es una cláusula de apertura, porque el artículo 33 de la Constitución Nacional es la que dice que todos los derechos que no están explícitamente enumerados en la Constitución no se tiene que entender como la negación de otros derechos, ¿sí?, que surjan de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. ¿Qué está diciendo ahí? Pues mire, el catálogo de derechos que pueden tener las personas es lo necesariamente amplio como para no poder cerrar el asunto y definitivamente tener que dejarlo abierto, ¿sí? Esa es la importancia que tiene el artículo 33 de la Constitución Nacional, que nos da un buen argumento, o es un buen elemento para pensar el sistema jurídico
en términos de relación abierta. Bueno, un poco dicho esto sobre el sistema y los dos tipos de sistemas que pueden haber, entre más, pero uno los reduce a sistemas cerrados, sistemas abiertos. Insisto con lo de cerrado, quiere decir autoclausura, es decir, el sistema se fundamenta a sí mismo, no necesita nada por afuera del sistema de derecho positivo que sea necesario para resolver cuestiones jurídicas concretas. ¿Sí? Y el sistema abierto es no solamente apertura a, como vamos a ver ahora, a normas que no son reglas, sino que son principios jurídicos, sino también, y aunque suene un poco exagerado, a las situaciones vitales fundamentales. El derecho, el sistema jurídico, tiene que estar abierto a la pluralidad de matices y de problemas que genera la coexistencia humana. El derecho, y eso lo vio muy bien Aristóteles, es un saber aporético, es decir, problemático. ¿Sí? El derecho surge a raíz de problemas. ¿Sí? ¿Ustedes son todos estudiantes o alguno ya es abogado? Es decir, cuando se reciban, pongan su estudio, no va a venir una señora y se va a sentar y le va a decir: doctor o doctora, ¿me explicaría la naturaleza jurídica de los alimentos? No va a pagar 1.000 pesos para eso. Va a ir con un problema concreto, va a ir a decir: mire, mi marido se fue y me dejó, y yo tengo 2 hijos y qué sé yo. Entonces, el derecho parte realmente de problemas que se pueden intentar solucionar, que se pueden tratar de sistematizar, pero que en su origen siempre son problemáticos. ¿Sí? Bueno, y para introducir un poquito el tema de reglas y principios, o cómo se relaciona esto con lo que veníamos diciendo recién. Y simplificando mucho probablemente las cosas. Las normas jurídicas, con todas las características y consecuencias que nosotros sabemos que tienen, pueden ser de 2 tipos. Pueden ser reglas o pueden ser principios. Y esta es una distinción muy importante porque funcionan de distinta manera. Y le sirven al derecho de distintos modos. ¿Sí? Por eso es importante plantear esa distinción que no reconocía el positivismo jurídico, que pensaba el derecho solo en términos de reglas. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre reglas y principios, pero la noción de sistema abierto es una noción de sistema abierto entonces también a principios y no solo a reglas. Y tanto las reglas como los principios, es decir, los dos, son normas jurídicas. ¿Sí? No es que los principios son cosas medio morales que anden dando vueltas por ahí. Es decir, los principios y las reglas, los dos son normas jurídicas. Siempre, y eso lo vemos seguido, digo, siempre hay como criterios, pautas, tópicos o principios, lisa y llanamente, los principios generales del derecho, no me quiero referir específicamente a esos principios, pero digo, nosotros tenemos contacto constantemente con este tipo de normas, ¿sí? Normas, insisto, que actúan como
criterios, como pautas de orientación, como principios generales, y que tienen generalmente dos características. Primero, que no tienen origen legislativo. Los principios jurídicos, más allá de que después tengo que hacer una precisión importante, pero los principios jurídicos no tienen origen legislativo, ¿sí? No los crea el legislador, a diferencia de las reglas que sí tienen origen legislativo, las crea el legislador. Y segundo, los principios jurídicos tienen un alto contenido ético, valorativo, axiológico o como se lo quiera llamar. Yo prefiero la expresión, hay un filósofo y un naturalista que se llama John Finnis, que ejemplifica, por así decirlo, o reconduce la idea de derecho natural a 7 bienes humanos básicos, le llama él. Y me parece que es la mejor denominación. Para él son 7 y todas sus derivaciones. Y más allá de que ha ido cambiando a veces el catálogo, para él esos bienes humanos básicos son la vida, el conocimiento, el juego y el descanso, la experiencia estética, la sociabilidad, la razonabilidad práctica y la religión. Para él esos son los 7 bienes humanos básicos, ¿sí?, a los que se llega a través del derecho natural, ¿sí? Él dice, bueno, estos 7 bienes humanos son básicos y tienen que ver con la dignidad de la persona en cuanto tal, es decir, los pecados capitales, una versión de los pecados capitales. Bueno, al contrario. ¿Puedes reiterarlos, por favor? Disculpe. Sí. Él habla de vida, conocimiento, juego, experiencia estética, sociabilidad, razonabilidad práctica y religión. ¿Experiencia estética a qué refiere? Ir al cine. Por eso hay veces que parece muy abstracto, qué sé yo. Experiencia estética puede ser desde leer la Ilíada de Homero hasta ir al cine o gustar de escuchar determinada música. Sí, básicamente es lo que hace a la cultura en sus distintas manifestaciones. Por eso viene bien la pregunta, para que vean que no es algo tan abstracto. Si se quiere, es muy abstracto y yo me podría poner a explicarlo en abstracto, pero prefiero plantearlo como algo concreto. Y qué hablar de otros. Uno que puede parecer menor, el juego y el descanso. Todo el derecho laboral está edificado sobre la base, mejor dicho, gran parte de las relaciones jurídicas laborales se rigen por normas que instituyen precisamente ¿qué cosa? El descanso diario y el descanso anual, las vacaciones, ¿sí? Entonces, insisto, pueden parecer muy abstractos, pero cuando se lo empieza a analizar ya más en concreto, valga la redundancia, la oposición, valga la redundancia, uno empieza a ver cómo funcionan en la práctica jurídica concreta. Bueno, sí es cierto, yo los nombro porque es muy útil
esta clasificación que hace Finis. Es cierto que es un autor polémico, que tiene un naturalismo raro, que tiene muchos detractores, ¿sí? Es decir, otros naturalistas más tomistas quizás, que le critican algunos aspectos de sus teorías jurídicas, pero bueno, no es el tema. Finis y los críticos de Finis, de hecho yo me enrolo más con los críticos de Finis, pero sí tengo que reconocer que la pegó, entre comillas, bastante cuando elaboró esta listita de 7 cosas básicas y fundamentales que tienen que ver con la dignidad de la persona en cuanto tal. Por eso es que lo cito, y por esto que les decía recién, o lo adelanto, sino que los principios tengan un alto contenido valorativo, axiológico y demás, tiene que ver con esto, que los principios, el objeto, el contenido de los principios constitucionales, supongamos, ¿sí?, son algunos de estos bienes humanos básicos o sus derivaciones. ¿Sí? Yo prefiero hablar de bienes, pero también se puede hablar de valores, por supuesto. No es una cuestión ahora tan importante. Pero el contenido, el objeto de los principios, ¿sí?, son valores o bienes humanos básicos. Pero bueno, ahora retomo, porque hay una idea de Esser y Larens, que son dos juristas, que explican un poco la parte genética de los principios. Y tienen razón, porque ellos dicen que es una ley o una constante histórica que en toda cultura jurídica se da un ciclo que consta de descubrir problemas, aportar soluciones, y una vez que esas soluciones se solidifican, establecerlas como principios, ¿sí? Entonces los principios tampoco son una cosa que baja de Marte, digamos, tienen que ver con la misma dinámica del derecho: problema, intento de solución, consolidación a lo largo del tiempo, abstracción al nivel de principio. Es decir, el principio tiene un profundo contenido ético, pero también un profundo contenido cultural o sociológico. Se suele decir que mientras las reglas derivan su fuerza del legislador, los principios prescriben desde sí mismos, es decir, se autojustifican, ¿sí? No necesitan de un legislador, ¿sí?, que los cree o que los asigne a las personas, se justifican desde sí mismos. Y hay un profesor italiano, Zagrebelsky, que dice: a los principios se presta adhesión. Es medio como cuando uno los lee, los estudia, rápidamente le generan este sentimiento como de sentimiento. Esta actitud intelectual de adhesión, uno adhiere, a uno le dicen hay que tutelar la vida humana, y uno adhiere a eso, se presta adhesión a eso. Y por supuesto, esos principios jurídicos amplían, en la medida que tiene que ver con el sistema abierto, amplían la capacidad de respuesta del sistema jurídico y ensanchan el conocimiento del derecho, ¿sí? O sea que tienen un rol estructural.
obviamente, bueno, eso lo voy a dejar para el final, pero me gustaría entonces ver cómo podemos diferenciar las reglas de los principios, no porque las reglas sean menos importantes. No se trata acá de establecer una prioridad lógica o lo que fuese, sino de poder distinguir, ¿sí? De poder distinguir las reglas de los principios. Pero insisto, no porque las reglas sean una porquería o sean menos importantes o sean... No. Cada uno en su lugar y con su cometido. Sí decir que este tema de los principios jurídicos que tienen alto contenido ético y demás fue un problema importante para el positivismo jurídico, que como ustedes saben niega conceptualmente una conexión entre derecho y moral. Pero ya voy a decir una cosita más sobre eso. Es decir, el positivismo tuvo que ver cómo reaccionar frente a esta jurisprudencia de principios o constitucionalismo de principios. Por eso les decía lo de verlo desde el punto de vista del derecho constitucional también. La mayoría de los principios, ¿sí?, o bien están en los textos legales, pero básicamente en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Pero también voy a decir una cosa más sobre eso en un segundo. Por eso les decía que esto tiene alto contenido constitucional. Alexi, uno de las personas que más ha estudiado el tema de la teoría de la argumentación y la teoría de los derechos fundamentales, marca eso, marca que es necesaria la distinción y el estudio de los principios del derecho, pues son claves, él dice, para la hermenéutica constitucional, es decir, para poder interpretar la Constitución, que está llena de principios, pero bueno, esta idea positivista de proposiciones deónticas tiene que ver con deber, una cópula verbal que es el deber ser y una consecuencia de hecho que es el típico esquema de la regla jurídica. Fue materia de reformulaciones importantes, ¿sí? Porque el positivismo estaba acostumbrado a pensar en términos de reglas, es decir, en estos términos: una proposición deóntica más deber ser más una consecuencia de hecho, listo, se acabó el problema, ¿sí? Y los principios tienen otra estructura, ¿sí? Perdón, doctor. Sí. Entre lo que usted habla, para hacer la diferencia entre principios y normas o reglas, veo que en los principios usted los define como si fuesen como una ley natural, como que es la base del ser humano, como es lo que forma ese principio para que pueda funcionar en una sociedad. Es por eso que para mí surge la parte normativa, donde los legisladores ya regulan una norma para una conducta social. O estoy muy lejos de mi idea. No. Lo que yo decía recién de los bienes humanos básicos, de finis, son el derecho natural. Es el derecho natural traducido en 7 características fundamentales, que son el contenido de los principios jurídicos. Y otra cosa que tienen los principios, o algunos principios, es que son convertibles con el término derecho subjetivo. Muchas cosas son principios jurídicos y también derechos subjetivos. Es
Es decir, en la Constitución hay un principio de respeto a la intimidad y también un derecho a la intimidad. Entonces muchas veces los principios, además de principios, son o pueden ser vistos también como derechos fundamentales o constitucionales. Con el criterio del legislador, no cabe duda que el criterio del legislador está empapado de principios a su vez, ¿no? La regla misma, según lo que yo pienso, también desborda principios, porque después de todo es una cuestión humana. El principio es un producto humano. Eso es lo que se refería a que no surge de la nada, sino que en realidad un principio, usted está pegado con una teoría, como lo que parece que quiere decir, yo también puedo dudar es, pero el principio al final es un producto del ser mismo, el hombre mismo, es no viene de la nada un principio, depende también a su vez de la cuestión cultural, del ámbito, del contexto, donde el principio varía según el contexto cultural donde se desarrolla, ¿no? Ese derecho. Sí. Primero, esto de que los dos son normas, ¿sí? Insisto en que las reglas no son normas menos importantes. Los principios de alguna forma, su contenido es el derecho natural. En la medida en que su contenido sea el derecho natural, lo que va a primar es la universalidad, la objetividad y la no positividad. Ahora, el derecho, como todos sabemos, y es un error que suele cometer el positivismo a la hora de plantear las relaciones entre las relaciones, cómo piensa el naturalismo, las relaciones con el derecho positivo. Para Aristóteles, para Tomás de Aquino, no hay un derecho natural por un lado y un derecho positivo por el otro. Hay un único derecho, que es en parte natural y en parte positivo, pero único, ¿sí? Entonces, lo que decía usted recién, y sí, el principio va a tener que tener un aporte, ¿sí? O una arquitectura institucional positiva, ciertamente, porque el derecho es en parte institucional y en parte natural, pero un único derecho, ¿sí? Esa caricatura de que para el naturalismo existe la moral por un lado, cuestionando el derecho positivo por el otro, eso no es así, eso no es así. Es decir, para el naturalismo realista, clásico, el derecho es solamente uno, es en parte natural y en parte positivo, pero uno solo. Bueno, entonces, nada, señalarles esto de que de la enorme proyección que tiene sobre el derecho constitucional, la distinción entre reglas y principios no es un tema nuevo, se puede rastrear en el derecho romano, el siglo pasado, ya lo mencioné recién a Esser, insistió mucho en el tema de la estructura principalista del derecho. Tuvo un auge con una polémica entre Hart y Dworkin. Hart es probablemente el positivista más importante contemporáneo, fallecido ya por supuesto, escribió un gran libro que se llama El concepto de derecho. En ese libro, no me quiero detener mucho, distinguía reglas primarias, reglas secundarias, reglas de reconocimiento, y un autor no naturalista que se llama Ronald Dworkin,
través de 2 artículos que después se incluyeron en un libro que se llama Tomándose los derechos en serio, Take It Right Seriously, precisamente cuestionaba que Hart, que es el padre del positivismo contemporáneo, en esa regla de reconocimiento incluía solamente reglas y no principios. Y decía Dworkin en un artículo que se llama El modelo de las reglas 1, lo traduzco más o menos, es el hecho de que cuando abogados razonan o disputan sobre derechos legales y obligaciones, particularmente en casos difíciles, que es un concepto que les puede sonar, particularmente en casos difíciles, utilizan estándares que no funcionan como reglas, sino que operan diferente, como principio, policies, dice él, eso serían políticas públicas, ¿sí? Y lo que cuestiona Dworkin a la teoría de Hart es que estos principios no integrarían esa regla de reconocimiento hartiana. Dworkin decía también, y lo cito, el origen de estos como principios de derecho se fundan no en una particular decisión de algún legislador o alguna corte, sino en el sentido de conveniencia u oportunidad que tanto en el foro jurídico como en la sociedad se desarrolla con el paso del tiempo. Dworkin no es necesariamente un naturalista, como ven, lo que está fundando en otro lugar, en otra instancia. Lo cierto es que Hart le contestó a Dworkin en un postscriptum. Cuando uno escribe un libro, alguien se lo critica y saca una nueva edición de ese libro, le agrega como un apéndice una respuesta a las críticas que tuvo el libro. En esa réplica que hace Hart a las críticas que le había dirigido Dworkin, establece o plantea la posibilidad, no la necesidad, de que la regla del reconocimiento también incluya principios o valoraciones morales. ¿Sí? ¿Qué hizo con eso? Desató toda una discusión hacia adentro del positivismo jurídico que se dividió en ese momento en excluyente y en incluyente. Entre los que pensaban que no hacía falta, ¿sí?, ningún criterio moral para describir qué era el derecho, y los que, frente a todo este tema del constitucionalismo y demás, se vieron un poco en la necesidad de ver de qué forma incorporar la moral con el derecho positivo sin dejar de ser positivistas, ¿sí?, sin dejar de ser positivistas. Por lo cual, este tema de los principios jurídicos reescribió la estructura de las teorías jurídicas tradicionales, tanto naturalistas como positivistas. Pero bueno, ¿cuáles son esos criterios de distinción? Les leo 2 normas y después les digo cuál es una regla y un principio y lo analizamos. Las 2 son de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sea, tienen el mismo origen positivo, si se quiere. La norma 1 dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Norma 1. Norma 2. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. La norma 1 es un principio. La norma 2 es una regla. Y ahora voy a explicar por qué. O cómo se advierte la diferencia entre la regla y el principio. Primero, en cuanto a lo que se conoce como su fuerza deóntica. ¿Sí? Deóntica, acuérdense, tiene que ver con la noción de deber jurídico, de deber moral, depende del caso, pero de deber. ¿Sí? La norma 1 admite distintos grados de cumplimiento o de incumplimiento, si se quiere. ¿Sí? Es decir, que ordena que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, ¿sí? Pero admite que puede haber distintos grados de cumplimiento. Alexi, al que mencioné recién, decía que los principios, esto es muy discutible, pero es gráfico, al menos son mandatos de optimización. ¿Sí? Lo que nos mandan los principios es a que los realicemos en la mayor medida de lo posible. Mientras que las reglas se cumplen a todo o nada. A todo o nada. En el ejemplo de la norma 2, ¿tuvo traductor o intérprete o no tuvo traductor o intérprete? No hay grados, no hay nada. ¿Se da o no se da? Por eso Dworkin dice, se dan a todo o nada. A todo o nada. Con lo cual, la diferencia es importante. Vamos ahora a ver más, pero quiero señalar el segundo criterio, que este es quizás el más difícil después para la práctica de la interpretación constitucional, que es la idea de conflicto. Cuando hay conflicto entre reglas, no hay mayor problema porque se suele solucionar con dos criterios. Con el de ley posterior deroga ley anterior o con el de ley especial deroga ley general. Entonces, cuando dos reglas entran en conflicto, se decide la validez o invalidez de una de ellas y la inválida es expulsada del sistema jurídico. Mientras que en los principios no se da esa relación de validez, porque todos los principios son válidos. Entonces, los conflictos de principios necesitan de otras pautas para ser resueltos, porque ninguno puede ser expulsado del sistema jurídico. ¿Sí? Todos valen igual. No lo puedo solucionar con ley posterior, deroga ley anterior, o ley especial, deroga ley general. Todos valen lo mismo. Y esto nos lleva al problema o al tema de cuáles han sido o cuáles son esos criterios para tratar de solucionarlos, que es lo que vamos a ver ahora. Lo que sí, porque algunos, para ver la hora nada más, algunos positivistas plantearon, se lo voy a leer textualmente, esto es de Prieto Sanchís, un autor que se llama Prieto Sanchís, que le resta trascendencia al tema de los principios, porque dice, o bien se expresan en forma de enunciados lingüísticos
emitidos por órganos creadores de derecho, entre paréntesis, leyes en sentido amplio, sentencias, o bien representan una práctica social verificable, costumbres, únicas formas de manifestarse la experiencia jurídica. Luego entonces estos principios son plenamente inteligibles desde una óptica positivista. Y se quedó corto, porque podría haber dicho también en tratados internacionales de derechos humanos, algunos de los cuales tienen jerarquía constitucional en la Argentina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que está diciendo? Ya están positivizados los principios jurídicos, ¿sí? Ya son derechos positivos, con lo cual esto no es ningún triunfo ni ninguna refutación de las teorías del derecho natural al positivismo jurídico, porque los principios ya son derechos positivos. Y acá hay un enorme problema, y no se trata obviamente de quién gana, quién pierde, quién tiene el mejor argumento, el peor argumento, ni de eso, pero tiene una suerte de peligro importante esta supuesta refutación de muchos, pero yo lo leía a Prieto. Y es que, y eso, como ustedes lo saben, el derecho positivo es mudable, es cambiante. Entonces, lo que hoy es derecho positivo, mañana puede no serlo. Entonces, estos principios que hoy están incorporados al ordenamiento positivo, mañana pueden no estar incorporados. Y entonces, ¿qué? ¿Dejaron de tener validez? ¿Dejaron de ser derecho? A lo que voy es a la suerte de trampita esta positivista de decir, bueno, no importa porque son derechos positivos. Sí, son derechos positivos hoy, pero mañana pueden no serlo. Mañana, en un año, pueden no serlo. ¿Y eso quiere decir que dejaron de ser principios? ¿Dejaron de tener validez jurídica? ¿Dejaron de servir para resolver y guiar la conducta intersubjetiva? ¿Sí? Por eso lo menciono particularmente. En el caso Simón de la Corte, estaba un poco el argumento entre los jueces de la Corte que decían esto, bueno, no discutamos tanto el tema del principio, el derecho natural, si total son derechos positivos. Sí, pero son derechos positivos hoy, mañana pueden no serlo. ¿Sí? Bueno, señalado eso, les quiero comentar brevemente, pues la idea es terminar con esto, hacer un breve descanso y después volver y contestar todas las preguntas u observaciones que tengan. ¿Cuáles son los métodos que se han propuesto para solucionar los conflictos de derecho? Obviamente, un conflicto de derecho se da cuando un sujeto esgrime que tiene un derecho constitucional y otro sujeto sostiene que se está violando su derecho constitucional. ¿Sí? Ahí se da el conflicto. Conflictos típicos, el derecho a la intimidad y la libertad de expresión. ¿Sí? Le puedo sacar una foto a un expresidente moribundo agonizando antes de morirse y publicarlo en la revista Gente. ¿Sí? Privacidad, intimidad o libertad de expresión. Es decir, siempre constantemente entran en conflicto los derechos constitucionales o los principios constitucionales. Y se han propuesto tres esquemas que yo voy a resumir groseramente. El primero de ellos es el de la jerarquización de derechos. Lo trabajó y lo planteó quizás de la mejor forma
un argentino, profesor de Derecho Constitucional, que se llama Miguel Ángel Esmesdián, que lo que dice es relativamente sencillo. Lo que hay que estar... Él dice, los derechos contienen valores. Los valores tienen una jerarquía. Él sigue a un filósofo que se llama Max Scherer, para quien los valores efectivamente se presentan siempre en orden jerárquico. Entonces dice, los valores tienen una jerarquía. Entonces lo que hay que hacer es calzar los derechos en esa jerarquía y el de menor jerarquía queda derrotado, ¿sí? Es el que no hay que aplicar en el caso concreto. Digamos, el problema con esta teoría es medio obvio, ¿no? Primero que todos los bienes humanos básicos, ¿sí?, tienen el mismo valor. No hay uno que valga más que otro. No hay uno que valga más que otro. ¿Sí? No se puede establecer una jerarquía de bienes humanos o de valores, como lo llamaba Esmesdián. Y segundo, que el derecho derrotado, entre comillas, ¿sí?, prácticamente es expulsado del sistema jurídico, y eso es lo que no puede pasar. Cualquier conflicto de derechos, tiene que dejar, va a haber uno que precede al otro, ¿sí?, pero el no precedido, el no preferido, ¿sí?, sigue valiendo constitucionalmente en cuanto tal, no es expulsado del sistema jurídico, como pasaba además con las reglas, ¿sí?, porque ya lo dije, el tema de las reglas es un tema de validez, el tema de los principios no, los principios son válidos, ¿sí?, no se puede hablar de invalidez. Por supuesto, supuesto que hayamos podido lograr una construcción, como decía usted, razonable de enunciación de un principio jurídico. Es decir, determinar qué es un principio jurídico no es una tarea sencilla, en parte por esto que ya vimos. Va a tener elementos naturales y va a tener elementos institucionales, ¿sí? Pero bueno, esa es la teoría lo estoy simplificando groseramente, y tiene un enorme problema la jerarquización de derechos, que es que lleva a criterios utilitaristas, ¿sí?, mientras que la idea de una teoría de los derechos fundamentales es que asegurar un mínimo de conjunto de bienes básicos a cada persona, independientemente de la utilidad de la gran mayoría. Ustedes saben, el utilitarismo es una teoría ética que sostiene que lo éticamente correcto es lo que hace feliz al mayor número. Bueno, es decir, yo no puedo pensar los derechos en estos términos. Es decir, toda persona, por el solo hecho de ser persona, tiene dignidad y tiene un estatuto ontológico que la hace acreedora a derechos fundamentales que se fundan en su propia naturaleza. Es decir, vienen con la persona, los tienen porque es persona. No se los da el Estado, no se los regala el Estado, no se los adjudica el Estado, sino que son propios, vienen con ella. Bueno, y después otra teoría de la forma o de la eventual forma de resolver conflictos de derechos es lo que se conoce como la ponderación o, porque viene del derecho norteamericano, balancing test, ¿sí? Balanceo. ¿Sí? Lo que dice, bueno, cuando hay un conflicto de derechos, lo que hay que hacer es balancearlos,
dos principios. Ese balanceo puede ser en abstracto, con lo cual tienen los mismos errores que la jerarquización, o puede ser en el caso concreto, donde conforme las circunstancias del caso, acuérdense siempre esto, además, esto es algo que insiste mucho siempre Revivaldi, el derecho son casos concretos, ¿sí? Y siempre tenemos que estar al caso, a sus características, a los hechos que lo definen, a los intereses involucrados, a las normas involucradas, a la jurisprudencia que se aplique, a las particularidades, a la contextura que tenga esa relación jurídica y demás. Bueno, entonces, dice, frente a esa realidad concreta hay que balancear los dos principios y hay uno que va a tener un peso específico mayor que el otro. Y ese es el que resulta preferido o precedido. Y el otro no. Pero no queda invalidado como principio en cuanto tal, al punto tal de que si cambiaran las circunstancias y fueran los mismos principios o derechos los que están en pugna, se podría resolver de la forma inversa. Entonces, supongamos que tengo un conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión. Y en este caso creo que según las circunstancias tiene que prevalecer la intimidad. Bueno, eso no quiere decir que en todos los casos donde se presente el mismo conflicto va a prevalecer la intimidad, como pasaría en una jerarquización de derechos, ¿sí? Sino que en cada caso concreto voy a tener que definir cuál derecho precede a cuál. Y el derecho no preferido o precedido no es derrotado, no es anulado, no es expulsado del sistema, jurídico. Sí. En ese caso, los principios son iguales para todos, la persona tiene derechos, por el solo hecho de ser persona, derechos básicos, principios, pero en ese caso, si se estaría viendo la forma de, en cada caso, determinar cuál principio prevalece, no estaríamos hablando que las personas son todas iguales. Bueno, lo que pasa es que hay una suerte de tercera teoría que es media difícil de explicar. Yo voy a tratar de hacerlo y hacerlo breve, además. Que son o las que se llaman teorías no conflictivistas. Es decir, son teorías que dicen que lo que puede haber es una apariencia de conflicto, que puede haber un conflicto de pretensiones, pero que los derechos nunca entran en pugna entre sí. Es más, uno de los que defiende esta tesis, que es un profesor argentino, se llama Fernando Toller, dice, eso violaría el principio de no contradicción, ¿sí? Es el viejo principio de no contradicción aristotélico, o nos presentaría derechos cenicienta, le llama él, es decir, casos donde habría derechos que no son efectivizados. Es media compleja la explicación que hace esta propuesta no conflictivista, pero básicamente en lo que se centra es en la idea de encontrar un límite interno de cada derecho, tratando de respetar lo que se conoce en el derecho alemán una garantía constitucional, la garantía del contenido mínimo esencial, ¿sí? Entonces, lo que
plantean los no conflictivistas es, bueno, lo que hay que ver es la estructura interna de cada uno de los derechos en el caso concreto. Y lo que va a pasar de ese análisis riguroso, difícil, filosófico, constitucional, científico, lo que sea, es que vamos a advertir que solo uno de los derechos es el que gobierna la situación. El otro lo era, pero en apariencia, ¿sí? No era el derecho que regulaba la situación. Uno de los dos es el derecho. Uno de los dos es el derecho. Por eso hay que ver su límite y su composición interna. Y no es que precede uno a otro, sino que siempre hubo uno. Y lo otro fue una apariencia, de alguna forma. Porque como sostienen, no puede haber conflictos entre derechos fundamentales. Lo que puede haber es apariencia de conflicto, puede haber cruces de pretensiones, digamos, pero en verdad siempre va a haber solo un derecho que es el que gobierna la situación, ¿sí? Y el conflicto era de tipo aparente. Esto que yo estoy explicando en 2 minutos, hay ríos de tinta de cómo se puede llevar a cabo y demás, pero quería plantearles al menos 3 ideas básicas de cómo se solucionan los conflictos de derecho, porque son una realidad enorme del derecho constitucional, ¿sí? Los conflictos entre principios o los conflictos entre derechos, ¿sí? Con lo cual constantemente van a estar llamados a solucionar conflictos entre derechos fundamentales. Bueno, si les parece, ahora hacemos una breve pausa y después volvemos y conversamos un poco más sobre esto. Hola, por reírme todas. ¿Eh? Todas. Chicos, si quieren el café, gaseosa, acá, agua. Hacen materia, sí. Sí. Después de decir ¿Todo bien?
Bueno, ya estamos básicamente de vuelta. Lo que yo quería más o menos comentar, ya lo hice. Cada cosa que dije daría para mucho más tiempo. La verdad que son los dos temas, tanto el de sistema como el de principios, son dos temas muy grandes, y mucho más el de conflicto, de derechos, es decir, han sido muchos temas muy pesados cada uno y el tiempo es limitado, con lo cual lo que me he concentrado es más o menos en transmitirles cuáles son los lineamientos de cada uno de estos temas, pero sin llegar ciertamente a ninguna conclusión. Pero la idea es que ahora ustedes me pregunten o hagan observaciones de lo que hemos conversado y que yo pueda, en la medida de lo posible, contestarles. Suele pasar esto. Una persona podría dar mi conclusión a lo que yo entendí, a lo que usted explicó de los chicos. Yo entendí como que principios es una norma básica, fundamental del ser humano. Tenemos las normas que son reguladas, estructuradas legislativamente para dirigir una conducta humana. Y entre los conflictos de derechos, entre pretensión e intereses, y cuando ambas partes piensan tener un derecho que puede ser aplicable, del cual no es, que puede ser subjetivo, por eso que usted mencionaba que si tienes un estudio científico finito, como para depurar instancias hasta ver cuál es el derecho que realmente prevalece, y que no es que había dos derechos, sino que va a prevalecer porque siempre existió, solo que estaba como disfrazado entre pretensiones e intereses. Exactamente. Tengo un 10. No sé, ¿ya probó teoría de introducción al derecho? Introducción al derecho, sí. Ah, Filosofía no. Pero esta es de introducción. ¿Algo más? Bueno, todo es muy claro entonces. Bueno, nada, nuevamente agradecerles, espero que les haya servido de algo, al menos. Quedo en contacto para lo que necesiten, si quieren ampliar la bibliografía o lo que sea. Y bueno, un gusto muy grande conocerlo y estar hoy aquí con ustedes. Gracias.